Hola, bienvenidos a este nuevo video que va a dar inicio a una serie de videos relacionados con la programación lógica. Y en este video veremos la introducción a la programación lógica. ¿En qué paradigma pertenece? ¿Qué son los paradigmas de programación? ¿Cuál es su diferencia con otros lenguajes? Y veremos qué necesitamos para aprender este nuevo paradigma. Los paradigmas de programación son formas de resolver problemas. Aquí vamos a ver cómo se resuelven cada una de estas dos paradigmas. Bueno, cómo resuelven los problemas de computación. Por ejemplo, tenemos programación imperativa, que es el paradigma principal, es la primera que se enseña al momento de introducirnos en la programación, en la cual consiste en que el programa sigue una secuencia de instrucciones definidas para el ordenador. Todas estas instrucciones nosotros las escribimos con mayor detalle. El código fuente tiene una serie de instrucciones que determinan qué debe hacer la computadora. Aquí menciona tal cual qué debe hacer la computadora. Nosotros al momento de escribir código estamos indicando qué debe hacer exactamente. Por ejemplo, la suma de dos números tiene que ser, tenemos que indicar cómo debe sumar con los dos valores que el usuario ingresa o ya son, y dado caso de que si es un número negativo, entonces indicamos cómo debe resolver ese problema. Ahora, con programación declarativa, que cambia porque el programa, a diferencia del imperativa, no detalla los pasos a seguir. Podemos escribir pocas líneas de código, pero que funcionen. Tienen que darnos una respuesta ya sea correcta o no correcta. Solo importa que debe cumplir con el resultado deseado. Esto llega a ser muy abstracto a diferencia de la anterior paradigma, pero llega a ser muy útil para otros campos de la computación, que más adelante vamos a mencionar. La programación declarativa, entonces, no importa los detalles de los pasos a seguir, sino cómo llegar a ese resultado, que lo debe cumplir. No determina el cómo lo hace las cosas, sino que funciona. Eso es solo lo importante. Y por ejemplo, otro ejemplo de programación imperativa. Por ejemplo, quiero comparar o quiero comparar un nombre de una persona. Entonces, yo escribo mi código. Yo inicializo una variable y esa variable va a ingresar, va a tener un valor. En este caso, lucero, como el valor de mi variable, de tipo char. Entonces, ¿cómo quiero saber? Quiero saber si si esa variable tiene ese valor. Entonces, yo hago una instrucción, una condición de que si la cadena cumple con la condición de que la variable tiene este contenido, en este caso lucero, vamos a imprimir en pantalla el valor de esa variable. Otro ejemplo, pero ya de la programación declarativa. Tenemos una base de datos. Esta base de datos tiene que la tabla se llama departamento. Y este departamento tiene varias personas. Digamos que tiene el nombre de Javier, Michelle, José, Lucero, etc. Entonces, yo quiero saber el departamento donde está Lucero. Entonces, en vez de estar escribiendo todo un código como el anterior que permita analizar la tabla de la base de datos y buscar el nombre relacionado a eso, estaríamos usando bucles y
condicionales. En cambio, en programación declarativa no hacemos eso. Simplemente con escribir una instrucción, como por ejemplo select from, departamento, where nombre igual a Lucero, lo va a encontrar. O simplemente va a mencionar de que no hay nadie relacionado con ese nombre. De cada rama de programación, de paradigma de programación, tenemos varias subramas, cada una de mayor importancia. Bueno, cada una con su propio estilo. El primero tenemos el estructurado. El estructurado se conforma de condicionales, bucles, módulos, etcétera. Que eso ya se ve en todos los lenguajes de programación. Bueno, en la mayoría de lenguajes de programación. Y es el que se enseña al principio de un curso de programación. Tenemos el procedimental, que en este, a diferencia del estructurado, usa funciones para ser invocadas y utilizarlos cada vez que lo necesitamos. Y también tenemos programación orientada a objetos, entre otros paradigmas más. En declarativa tenemos el paradigma funcional, programación funcional y tenemos el programación lógico. Hay lenguajes que soportan el programación lógico, pero el mejor lenguaje de programación soportado en este paradigma lógico que vamos a ver en esta serie de videos será Prolog, que vamos a estar usando en, en estos videos. Entonces, ¿qué es la programación lógica? Se basa en fragmentos de la lógica de predicados para emplearse como base para un lenguaje de programación. Entonces, toma el concepto de predicados y la relación entre ellos mismos. Entonces, un programa en este paradigma es lo mismo que el control de flujo. Usamos la lógica de predicados, la lógica de predicados y sus reglas y sus relaciones con ellas, más el control que le damos para que cumplan estas reglas y predicados. Entonces, la fuente de este paradigma, de este lenguaje, este paradigma de programación, es la lógica matemática. Es la misma que se enseña al inicio, casi al inicio de cualquier curso de ingeniería de computación. Entonces, con la lógica matemática permite al programador expresar formalmente problemas complejas mediante aplicación de reglas, hipótesis y teoremas, algo así como un matemático al momento de resolver problemas matemáticos. De igual manera, así se resuelven los problemas en lógica de programación. Bueno, en programación lógica. El campo de aplicación de este paradigma, a pesar de que llega a ser muy, a pesar de que está limitado, se enfocan más en la inteligencia artificial. A pesar de eso, este paradigma no es tan utilizado porque ya otros lenguajes ya poseen algo mucho mejor, sistemas mucho más sofisticados para resolver estos problemas. Entonces, resuelven lo que son los sistemas expertos, la demostración automática y el procesamiento del lenguaje natural. Esas son las aplicaciones de la programación lógica. Y antes de iniciar, adentrarnos, ya resolver, ya entender cómo funciona Prolog, cómo funciona la programación lógica, cómo implementarlo a código y resolver problemas, hay que saber la lógica matemática, porque será fundamental para este curso.